Buen día. Buen día, Gonzalo. Alfredo, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hoy qué dio de derivada direccional? Sí, sí, solamente le faltó lo de derivada direccional máxima, ¿viste? O sea, cuánto es máxima, cuánto es mínima. Pero dio la definición y dio también la forma alternativa, digamos. Hasta ahí, chico. Ajá, bien. Función implícita no dio, ¿no? No, la verdad que no, che. Eso no tendría que haberlo dado. O lo viene Sí, creo después. que se ve antes. Sí, Me eso parece sabía. después de regla la cadena. Capaz que lo sacaron y no lo dan más. Ah, capaz. Sí, porque está medio conectado eso con regla de la cadena, ¿viste? Claro. Porque ya terminando derivada direccional ya tendrían que venir integrales, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, Ahora sí. después de derivada direccional, integrales, supongo. Sí, sí. ¿Cómo vas con la corrección? No, todavía no empiezo. ¿Todavía no arrancaste? ¿El fin de semana? No. Sí, no, lo que pasa es que estoy con análisis 4. Tengo que terminar eso hoy y ahí arranco. Sí, sí, ya empiezan todas las correcciones, ¿viste? Sí, ya empieza todo. Así que hay que ponerle ganas. Se empieza a juntar todo, sí. Pero bueno, es un mes y medio duro. Para Sí. todos los estudiantes lo mismo, ¿no? Ahí escuché que era el 30 de noviembre el último recuperatorio, che. O sea que de ahí más o Ah, menos, principio de sí, hasta diciembre. ahí. Sí. Y siempre, creo que hasta el 10 se pueden entregar las planillas de Ah, cursado. bien, claro. No sé cómo estarán los chicos, pero iban a rendir álgebra, ¿no? Capaz que por ahí van a haber pocas preguntas. Ah, sí, No sé, creo sí, que sí, está... eso pensaba yo, pues corrimos el parcial porque esta semana rendían álgebra, ¿no? Me parece. Claro. Sí, sí, Capaz que estemos concentrados en eso. sí, sí. Profe, Sí, sí, te escuchamos. no sabía. ¿Cómo hay alguna manera de pasar un vector que no tenga norma uno? Estoy en el ejercicio 1 recién, el 4,3 por ejemplo, a coseno y seno, porque no es como tan directo, por así decirlo. ¿Hay como algún método a seguir o hay que más o menos tratar de como encontrar un ángulo?
Hay que sacar el ángulo nomás. Sacás el ángulo de ese vector y... A ver, ¿Nos puede explicar el sacar el ángulo? Por ejemplo, del vector del ejercicio 1, 4, 3. a ver. El Sí, el ejercicio número 1, que está dado en las componentes 4i y 3j, ¿no? ¿Le encontraste, Gonza? Ahí estoy abriendo. Ah, bien. Estoy sacando la pantalla. La dirección 4.3. Pero, ¿para qué lo querés pasar a coseno seno? ¿No hace falta? Para cuando te pide la respuesta correcta, para aumentarle la definición. Eh, sí, pero vos tenés una función acá que es diferenciable. No hace falta hacerlo por definición. Y aunque fuese por definición, tampoco necesitas que sea coseno seno. Necesitas que sea así de norma 1, como dijiste. Pero no necesariamente coseno seno. Cuando te dan el ángulo, como acá en el 3, ahí sí te conviene trabajarlo con coseno seno porque sabes el ángulo. Profe, ¿y cómo hacemos para pasarlo a unitario? Tienen, como no hacían en álgebra, No me vectores acuerdo. unitarios que lo dividían por la norma. Tienen que dividir el vector por la norma. U, O sea, quedaría un vector 4 quintos más 3 quintos. es el vector U, o sea, el unitario, ¿no? Lo Por la regla simbolizan de con 3, 4, ese, 5. claro, dividido a la norma de U. En ese caso les queda 4, 3, están en el ejercicio 1, ¿no? 4, 4i más 3j dividido la norma de este vector, que es la raíz de 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9, ¿no? Esto es 25, 5. 4 quintos de i más 3 quintos de j. Y ahí, como la función es diferenciable, usan gradiente por u. No hace falta hacer por definición esa derivada direccional. Si quisieran pasarlo a coseno seno, a ver, sería, no tiene sentido, pero deberían dibujar el 4, 3. Este por ahí es más fácil porque está en el
pero sería acá 4, 3. Es 4, 1, 2, 3. Y sería este el vector, sería en esa dirección. Esa sería la dirección. Ustedes lo que tendrían que encontrar es este ángulo para coseno seno. Esto es 3. Sería bueno, es ese ángulo el que tienen que encontrar. Y tienen ahí el rectángulo, el triángulo rectángulo. Acá es fácil, el tema es que si tienen el vector, por ejemplo, por acá o por acá, ¿Se puede hacer el arco tangente de y sobre x? arco tangente de y sobre x, claro, eso les va a dar el ángulo. Es arco tangente, en este caso, de 3/4, ¿no? Y eso da 36. 26 grados. Sí, con 87. Treinta y seis grados, 36,87. Sí, aproximadamente. Y bueno, y ahora coseno del ángulo y seno del ángulo. O sea, va a ser el U unitario, ¿no? ¿No? De coseno. Sí, esto da 0,8. Que debe ser 4/5, ¿no? 4/5, 0,8, sí. Y seno de eso.
27, 06, que es el 3 quinto. Sí, sí, es lo mismo. Pero es más fácil de esta forma, calcular la norma, dividir el vector por la norma, llegan a lo mismo. Y no tienen que andar buscando el ángulo, después cada el coseno de ese ángulo. Y acá es fácil, pero si el vector hubiese estado en el segundo, tercero, cuarto cuadrante, ahí tienen que tener en cuenta que el ángulo θ se va recorriendo desde acá. ¿Sí? Por ejemplo, si está acá y tienen que calcular ese ángulo, si el vector estuviese por acá, ahí sería ese ángulo a calcular. Y ahí, bueno, se complica un poco, ¿no?
Profe, Sí, ahí lo resolví, pero no entiendo la primera pregunta, o sea, ¿cómo nos daríamos cuenta a primera vista que está mal lo que hicieron? O sea, porque está en forma de vector, ¿sería? O no, no sé cómo justificarlo. dice que el estudiante respondió que este era el valor, claro. Es un vector lo que dio como valor. Tendrá que ser un número. Tiene que ser un número, claro, exactamente. Eso es lo que Ah, está mal. no El sé. resultado no es un vector, es un escalar. Dale, joya, gracias. De nada.
Profe, Sí, cuando pregunta sobre la existencia de la derivada direccional en todas las direcciones, si nosotros ya sabemos que no existe para todas las direcciones, ¿con eso alcanza o también tenemos que poner para cuáles sí existiría? Porque puede haber un par que exista, no sé, tengo que hacer el cálculo claro. todavía. ¿En qué punto estás? En el 4 que me pide el 0,0, y como la función no es continua, no es diferenciable, entonces no existen todas, pero puede ser que existe Claro. alguna. Claro, como dice, analizar en 00 la existencia de derivada direccional en todas direcciones es como dijiste hace un ratito, Le digo ver que en no cuáles porque no es existen. continua. Claro, pero sí tenés que decidir en cuáles existe y en las que existe O sea, hago el cuánto vale. límite. Vas a tener que hacer el límite, sí. Dale, gracias. Y ahí sí por definición porque ese es un punto problema de la función.
Profe, Sí, en la fórmula alternativa a la derivada direccional, cuando dice sí. que vos multiplicás f respecto de x por el coseno del ángulo, es lo mismo que hacer f respecto de x por... em, La primer componente del vector U normalizado. pero tiene que ser unitario. Claro, sí, 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 normalizado. Bien, Ese U normalizado este, es f de x, es gradiente por U. O bien, sea, lo que vos haces es, en esa forma alternativa, es la derivada en la dirección U de f en un punto, x0 y 0, es igual al gradiente de f en ese punto por el U normalizado. Sí, que el U lo puedo escribir como coseno seno, o lo puedo escribir como, sí, un vector normalizado. Sí, o sea, es lo mismo. ¿Ves? Este está escrito así como en forma de vector, haciendo el U sobre su norma, y si calculamos el ángulo y después calculamos el coseno y el seno de ese ángulo, estos son los mismos valores. Y este perfecto, gracias, profe. 0,8 es 4 quintos. Y este 0,6 es 3 quintos. Sí, pero es gradiente por U. Siempre ese U lo calculas o si te dan el ángulo con coseno seno, y si te dan el vector, es ese vector sobre su norma. ¿Sí? Y esto es, como decías, gradiente es f de x en x0 y 0. Bueno, acá es eh, producto escalar, ¿sí? De vectores. Sí, F de y en x0 y 0. Ese vector por el vector U, que lo pueden escribir como la componente en X de U. Bueno, no quiero poner U de X para que no piensen que es la derivada. Profe, o sea A que ver, si nos marca versor U, no es que tiene componente en uno solo los dos, sino que tiene norma uno, ¿eso nos está diciendo? dos versores, claro, es de norma 1. Ah, El pensé que era versor es solo un tenía vector componente de en una. norma 1. No, claro, el versor es un vector de norma 1. Dale, muchas gracias. De nada, por A, B. No sé qué letras usar acá. Este sería U normalizado, ¿no? Siempre acá U normalizado. En la definición lo mismo. Y esto es A por f de x más B por f de x, ¿no?
Y esta forma alternativa es solo si la función es diferenciable en el punto, ¿sí? O sea que acá también, si lo llega a ser, si se dan cuenta que es una función que no tiene problemas y es diferenciable, primero justificar la diferenciabilidad, ¿sí? Igual que hacían con regla de la cadena, ¿sí? Donde primero justificaban y después aplicaban. Acá lo mismo. Primero justificar que es diferenciable y después aplicar la derivada direccional por esta forma alternativa. Profe, en el 2A, yo lo que hice fue, por definición, porque te dice decidir dónde existe, o sea, por qué dirección existe las derivadas direccionales. Claro. Apliqué por definición y llegó una expresión que me da límites laterales. Me quedó que una es igual a coseno y otra es igual a menos coseno. Entonces dije que cuando eso sea cero van a existir, o sea, para pi medio y 3 medio de pi. ¿Por qué cuando sean cero? A ver. Porque van a ser iguales. Sí, pero podrían ser 1, o 3, o 5. ¿Por qué cero? Claro, no, pero a lo que yo voy es que me quedó una expresión, cuando yo empecé a trabajar, me quedó límites laterales. La expresión me quedó en coseno, uno en coseno y el otro en menos coseno. Y para que sean iguales, tiene que ser igual a cero, ¿no? Porque si no, uno me va a quedar positivo y otro negativo. En cualquier otra dirección. Porque te quedó uno positivo y otro negativo. Claro. Está bien. Sí, en realidad uno lo que hace ahí es que lo que quiere es que los límites laterales sean iguales, entonces los iguales. Para que exista. Bueno. Pero no igual a cero, a ver, sí, podría ser con esta, pensando que si uno es positivo y otro es negativo, serían solo iguales en cero. No, tendría que pensarlo un poco más. Pero ahí en realidad lo que uno hace es igualar los límites laterales, porque un límite existe si sus límites laterales son iguales, existen y son iguales, ¿no? Entonces lo que uno hace es igualar esos límites laterales. Pero no sé si igualarlos a cero y ahí decir que cuando los dos sean cero, no sé. Pero sí, es así. Y ahí trabajas por definición porque ese es un punto problema de la función. Como una función valor absoluto va a tener, valor absoluto de x menos 2 va a tener problemas en toda la recta x igual a 2, ¿no? O sea que cuando x vale 2, independientemente de lo que valga y, va a ser un punto problema para esta función. Profe, podría plantear el 2 porque llegué hasta una parte y me quedé. A ver. No sé si querés que te dicte hasta dónde llegué o. Bueno, planteaste por definición, ¿no? De U de F Sí. en los 1, ¿no? Igual al límite cuando t tiende a 0. Acá, ¿con qué la trabajan? ¿Con coseno seno o con vector AB normalizado?
Coseno seno. Coseno seno. Sí, eso dio la definición, David. Ah, la dio con coseno seno. Sí. Bueno. Esto sería F evaluado en 2 acá, ¿no? Sí, 2 más t por coseno de tita. Uno más t seno de tita. Menos la función en 2,1 sobre t. Cuando t tiende a 0, ¿qué te queda? Valor absoluto de, bueno, te va a quedar 2 más t coseno de tita menos 2, el 2 se va con el 2, ¿no? Te queda valor absoluto de t coseno de tita. Menos la función en 2,1 que es 0 sobre t. En este caso la i como que no nos importa, ¿no? Tipo, lo Y que es porque no cero. está la i. Claro, no hay i para reemplazar en la función. Entonces esta parte que está acá no va a ningún lado. No va a ningún lado. Sí, esta sería la i. Acá por propiedad de valor absoluto separás valor absoluto de t por valor absoluto del coseno de tita sobre t. Y acá como te queda valor absoluto, t tendiendo a 0, ¿no? Esto se trabaja porque está indeterminado 0 sobre 0. Y acá es donde decía la compañera que hay que separar en límites laterales. No sé hasta dónde había llegado. Hasta ahí, hasta donde me quedé en t coseno de tita, ahí en valor absoluto y ahí no seguí más. Ah, bien, bueno, acá aplicás, sí, definición de valor absoluto al valor absoluto de t, y entonces ahí vas a tener que aplicar límites laterales. Cuando te acercás al 0 por izquierda, el valor absoluto vale menos t, ¿no? Por el valor absoluto del coseno de tita sobre t, y cuando venís por derecha es t, el valor absoluto de t, ¿no? T o más t, por el valor absoluto del coseno de tita sobre t. Simplificás los t. Y el de arriba te queda menos valor absoluto de coseno de tita y el de abajo va a ser valor absoluto de coseno de tita. Y entonces para que exista, para que este límite exista, los laterales son iguales, que ese límite es la derivada, ¿no? Entonces acá, para que exista, Sería en 90 nomás, 90 y 270. bueno, esto,
Para que este límite exista, ¿desde qué tiene que pasar? Tienen que ser iguales los laterales, ¿no? Entonces, el valor absoluto menos valor absoluto del coseno de θ tiene que ser igual al valor absoluto del coseno de θ. O sea, esa es la ecuación que tienen que plantear. Y acá, ¿qué hacen? Lo que hicieron. Pueden pasar este que está restando sumando. Ser igual al valor absoluto de coseno de θ más valor absoluto de coseno de θ, 2 veces el valor absoluto de coseno de θ. Entonces, acá les queda el igualado a 0 este producto, que va a ser 0 cuando el coseno sea 0. Entonces, queda coseno de θ igual a 0. Y acá es cuando el coseno es 0. Pi sobre 2 y 3/4, 3 medio pi, ¿no? Sí, Entonces existe solo en esas dos direcciones la derivada direccional. Y para estos dos valores de θ, que si quieren encontrarlos como vectores, forma de vector, las dos direcciones va a ser coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, el primer vector en el que existe la derivada, y el otro coseno de 3 medios de pi, seno de 3 medios de pi. Me faltó pi. Esto va a ser igual en la dirección 0, 1, ¿no? 0, 1 y 0 menos 1. En esas dos direcciones existe la derivada. Solo en esas dos.
Ahí, Gonza, me quedó una duda, ¿sabes? ¿Qué pasa para el resto de los valores? Yo lo había pensado más general. Viste 5 medios de pi, 7 medios. O sea, cuando había pensado como Claro, un K. no, para el resto de las direcciones no existe, porque no se va a Mm, cumplir la condición de que los límites laterales sean iguales, o sea que exista el límite ese. claro, pero si vos le pones, por ejemplo, 5 medios de pi, también no se va a 5. cumplir. Sí, pero ahí está, acordate que tita, A ti ya te da un rango, un sí, valor. va de 0 a 2pi. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Si te pasás es como que volvés de vuelta a este ángulo. Claro, ya te está dando el valor de tita, digamos. Está bien. Porque vos lo que mirás es en todas las posibles direcciones cuando... Y esto es X, y esto es Y, que bueno, después uno en general lo dibuja en el plano. Esto es Z. Uno, el tita arranca acá, en el eje X, y va dando toda la vuelta, pero es solo una vuelta. Claro, en el plano. Claro, cuando volvés de vuelta a la vuelta, qué sé yo, si ya te pasás de la vuelta, estás de vuelta en el mismo vector, ponete que querés mirar en esta dirección, Sí, sí. volvés a la misma dirección que ya habías pasado antes, durante la primera vuelta. Claro, claro. Y dices, En este caso, por ahí está bueno también ver la función. La función es valor absoluto de x menos 2. X menos 2 está corrida acá en 2. Y es la función valor absoluto, o sea que va a quedar una b. Algo más o menos así. Y eso, como no aparece ahí, es válido para todo ahí. O sea que queda como esa canaleta ahí. Y el de diferenciable hago las derivadas parciales y después el límite largo, ¿no? ¿Cómo? En el otro inciso que dice si es diferenciable en ese punto, le hago las derivadas parciales y lo que hacíamos antes. No, ahí aplicás uno de los teoremas que vieron. En esta unidad, ¿Sí? Si una función es diferenciable, ¿qué pasa con la derivada direccional?
Hay uno que no lo vimos, que es el último, pero creo que no es el que estás diciendo. Uno que dice si F es diferenciable, entonces debería decir o algo así. Hay uno que dice relaciones entre derivadas direccionales y derivadas parciales. No, otro. A ver, No comentó mucho David todavía con ese teorema, Gonza. Por eso sí, yo noté que le faltaba todavía. ¿te faltan cosas? Sí, Pero está la teoría subida, ¿no? supongo que sí. A ver si puedo entrar a la teoría. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de 3B? Sí. A ver, espera un cachito que veo si está la teoría esta. Material teórico, material 3. Derivar. Y derivadas parciales. Complementarios no. Forma alternativa de teoría direccional. ¿Se termina? ¿Dónde está? No, me parece que no está acá. Y sin ese último pedazo, ¿hasta dónde llegamos? Espera ocurrir. Derivadas parciales. No, me parece que falta teoría acá. Capaz que falta otro archivo de esto, o nos da él. En realidad, por lo que llega hasta acá, supuestamente podrían hacer todo el práctico, porque acá está la última parte de máximo y mínimo. No sé hasta dónde dio hoy. Sí, eso último le faltó. Esta última partecita. Sí, sí. Pero no veo la... ¿Dónde dice? No, el teorema no está, che. No. No creo que lo iba a sacar porque es fundamental ese teorema. Pero ¿qué podría agregar en el otro teorema? Sí, no, como que no, falta algo. Me parece que falta eso. Sí, Si sí. es diferenciable, existe la derivada en todas direcciones. Pero no lo veo. Igual es ¿no es lo que ya vimos? O sea, la definición de diferenciable. Claro, pero relacionada con derivada direccional no lo dio todavía eso. Sí dijo de que para hacer la forma alternativa hay que considerar que la función sea diferenciable, pero Claro, no habló. pero no dijo que si era diferenciable, entonces existía la derivada en todas direcciones. No dijo eso. Y sí, no lo veo por ningún lado. Pero es como que falta eso. Porque en ese ejercicio acá, cuando pregunta en el B si es diferenciable en el 2.1,
Ahí como les dio en el A que solo existe la derivada direccional en dos direcciones, entonces no puede ser diferenciable en dos puntos. Porque si es diferenciable existe la derivada en todas direcciones. ¿Sí? Entonces si en alguna dirección no existe o solo existe derivada en algunas direcciones, entonces no es diferenciable. Sí, pero se justifica a partir de ese teorema. O no sé si lo da como teorema, como otra cosa, pero no lo veo ahí. Sí, tal vez lo vaya a comentar al final de todo lo que dé, pero es raro porque si no, no, como que no pueden Sí, hacer este primer ejercicio, ¿no? claro, raro. Ah, ya son 11:15. Wow. Ya debe estar Mabel. Sí, Ya sí, debe ahí, estar. le pueden preguntar a ella, sí. Sí. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos Hasta vemos. la próxima. Chao. Nos vemos, Gonza. Chao, Alfredo. Hasta el Hasta el jueves. Chao, jueves. chao. Chao, chao.
Hola, buen día. Me estaba resolviendo, no escuché que querían entrar. Me hablan, tampoco los escuchaba porque tenía el volumen bajo. Bueno, ¿alguna duda? Falta del práctico 5 de regla de la cadena. El tema que no entró en el parcial fueron razón de cambio, que son los ejercicios 4 y 5. ¿Los pudieron resolver? ¿Alguna duda tienen del ejercicio? Siempre es conveniente para estos ejercicios hacer un gráfico. Por ejemplo, para el ejercicio 5, dice, se atita el ángulo entre los lados iguales de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Y del tercero no dice nada. La definición de triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales. El tercero puede ser igual a esos dos. Entonces estaríamos en el caso particular de un triángulo equilátero, es decir, los tres lados iguales, o la representación más común que uno hace de un triángulo isósceles es el tercer lado desigual, pero no es la definición de triángulo isósceles. Bueno, entonces, si estos dos lados son iguales, el ángulo que forman esos dos lados es este, lo llama tita. Y x es la longitud de los lados, o sea que este lado mide x y este lado también mide x. Si x está creciendo a razón de medio metro por hora, o sea que la variación de x respecto del tiempo es igual a un medio de metros por hora, y tita está creciendo a razón de, o sea que también hay una variación de tita respecto del tiempo, a razón de pi sobre 90 radianes por hora, me dice calcular el ritmo de crecimiento del área cuando x es igual a 6 y tita es igual a pi sobre 4. ¿Cuál es el área de un triángulo? Igual a la base por la altura dividido 2. Bien. ¿Cuál es la altura del triángulo? Y la altura del triángulo tiene tres alturas un triángulo. Desde un vértice es la distancia de un vértice al lado, y esa distancia se mide perpendicular al lado. O sea que esa verde es una distancia, perdón, es una altura. Esta también podría ser una altura y esta también podría ser una altura. Nos vamos a quedar con la primera que trazamos. Entonces, esta verde es la altura. Bueno, lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿cómo calculamos la altura? Y bueno, la base, si considero este triángulo amarillo para determinar h, esto sería base sobre 2. Entonces, la altura, yo la quiero en función de x y de la base. A ver qué podemos hacer acá para que no me queden tantas... Porque... A mí me quedó un medio largo porque usé identidades trigonométricas. Ah,
Sí, estoy pensando, pero no usar las identidades trigonométricas, porque acá tenemos que la altura al cuadrado más la base al cuadrado sobre 4 es igual a x al cuadrado. Así es que la altura, claro, pero igual me va a quedar el valor de la base. A ver acá cómo lo habíamos planteado. No está hecho acá. ¿Alguien quiere entrar? No. El 3B del TP5, sí, después lo vemos. Bueno, ¿dónde estamos? Acá. Base por altura, o a lo mejor tendríamos que tomar otra altura. No. Porque me va a faltar el valor de la... A ver, ¿cómo había hecho este ejercicio? Sí, lo podemos despejar de acá, pero estoy pensando una manera más corta, porque yo lo que tengo es la medida de x, no tengo nada fijo. Si x está creciendo, o sea, crece en los lados, todo el triángulo está creciendo. Sí, tenés el ángulo fijo. No, si el tita también está creciendo. Tita está creciendo a razón de pi sobre 90 radianes. A ver, acá falta... Pero podés usar el dato ese del ángulo, tomando como la foto en ese momento y sacar cuánto vale el X en ese caso. O el B. Claro, el X, para un X igual 6 y un tita pi sobre 4, sí, saco la altura, es verdad lo que vos decís. O sea, yo tengo acá, si esto mide 6 y esto mide pi sobre 4, ¿cuánto mide esta base? Que sería la mitad de la base, ¿no? Esa b sobre 2, ¿a qué es igual? El seno de pi sobre 4 es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Todo esto dividido 6 es lo mismo que p sobre 12. Y el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Es igual a b sobre 12. Entonces b es igual a... Esto simplifico, acá me queda un 6. A 6 raíz de 2. Sí, pero eso para reemplazarlo después. Pero si yo quiero armar el área del triángulo, aquí quiero ver dónde... Si ahí había que hacer alguna otra consideración. Me cansé y no lo hice. No, yo, ponele, te comento lo que planteé. Sí, Yo puse que el ángulo que se forma entre los lados congruentes, que eso se llamaba pi, entonces al dividirlo me queda pi sobre 2, el lado opuesto sería b sobre 2 y a x lo consideré como x sin reemplazarlo. Entonces lo hice en forma genérica. A ver, pará. Vos tenés este triángulo. Este es tita. ¿Y qué? ¿Estos ángulos decís vos?
No, con el de Tita partí el triángulo en 2 rectángulos, como lo dibujaste vos hace un ratito. Sí, 2 triángulos así. Entonces tengo ese ahí. Ah, pero Tita es pi sobre 8, no pi sobre 4. Esto está mal. Porque si estoy considerando un solo triángulo, esto no es. Bien. Sí, pero el enunciado dice que pi es el ángulo entre los lados iguales. Pi. Tita. Tita. La tengo con pi. Pi sobre 4, por eso. Pi sobre 4, pero si yo considero el triángulo amarillo, tengo otro ángulo que es este, que es tita sobre 2. Claro. Acá tengo h, acá tengo el lado x y acá tengo la base del triángulo dividido 2. Entonces el seno de pi sobre 2. El seno de tita sobre 2. Tita, la tengo con pi, perdón. El seno de tita sobre 2 es igual a b sobre 2 dividido x. ¿No? Y después, claro, y después planteé el coseno. O sea que es b sobre 2x. Y el coseno de tita sobre 2 es igual a h sobre x. Y en esas dos, en cada una, en una de espejo B y en la otra de espejo H. Entonces acá tengo que b es igual a 2x por el seno de tita sobre 2. Y acá tengo que h es igual a x por el coseno de tita sobre 2. Entonces el área, que depende de la base y la altura, es igual al área que depende de x, ahora solamente me va a quedar, que es 2x por el seno de tita sobre 2 por la altura, que es x por el coseno de tita sobre 2, todo sobre 2, porque es base por altura sobre 2. O sea que el área que depende de x es igual a, esto se me va con esto, me queda x cuadrado por el coseno, respetar el orden, el seno de tita sobre 2 por el coseno de tita sobre 2. Este es la función que nosotros tenemos que, digamos como mi función objetivo, donde además tenemos que un x depende del tiempo y un tita que depende del tiempo. No sabemos la fórmula, pero sí sabemos que la variación de x respecto del tiempo, cuando x es igual a 6, dice el enunciado, acá está el enunciado, cuando x es igual a 6, x está creciendo a razón de medio metro por hora. Es decir, que esto es 1/2 de metros por hora. Y la variación de tita respecto del tiempo, cuando tita es igual a pi sobre 4, es igual a pi sobre 90 radianes por hora. Acá me está diciendo que está creciendo. Como me dice que está creciendo, la variación de x respecto del tiempo es positiva. Y acá también el tita está creciendo, así que la variación de tita respecto del tiempo es positiva. ¿Esto para qué me lo dicen? Porque si me dijeran que está decreciendo, yo a este valor tendría que, o a este valor tendría que agregarle el signo menos adelante. Bueno, entonces ya tenemos planteado, o sea, lo que más nos importaba a nosotros era nuestra función objetivo. Tengo x que depende de, perdón, acá me falta, esto es el área que depende de x y depende de tita, porque tengo x y tita como variables ahí.
Entonces, ahora, para calcular la variación del área respecto del tiempo, yo tengo el área que depende de X y depende de tita. Y a su vez X depende del tiempo y tita depende del tiempo. Entonces, la variación del área respecto del tiempo es la variación del área respecto de X por la derivada de X respecto del tiempo más la derivada parcial de A respecto de tita por la de tita respecto del tiempo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer acá es derivar la función esa que está remarcada en azul respecto de X y multiplicarla por la variación de X respecto al tiempo. Al principio lo vamos a hacer todo genérico y después lo vamos a calcular en particular para X igual 6 y tita igual a pi sobre 4. Eso después lo siguen haciendo. Entonces, bueno, considerando este triangulito, es como nos quedaría planteado el ejercicio que no está en la resolución. ¿Alguna duda, chicos, con este ejercicio? Parece que no. Bueno, entonces me habían preguntado de qué ejercicio. Después del 3B del TP5. Ah, del TP6. Franco, vos querés ver el 3B del TP6. Sí, profe. Falta un teorema para terminar todo el TP6, pero podemos comenzarlo. A ver. No le puse bien el nombre. Bueno. El 3B. Arranquemos con el principio. Bien. Entonces, tenemos, el primer ejercicio dice, a un estudiante se le preguntó cuál era la derivada direccional de esa función, x cuadrado por e a la x, en el punto 1, 0, y en esa dirección u. Y el estudiante respondió que la derivada era esta de acá. Bueno, eso está mal. Sin hacer demasiadas cuentas, y dice, a primera vista, ¿por qué es incorrecta la respuesta? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué es incorrecta? No sabemos todavía la respuesta correcta, porque habría que calcularla, pero que esa seguro no es. ¿Por qué podemos decir que no es esa la respuesta? Porque es un vector. Muy bien. Una derivada siempre es un número, es un escalar. Y acá la respuesta está escrita en forma de vector. Entonces, no sé qué cuenta habrá hecho el estudiante que llegó a eso, pero está mal porque una derivada es un escalar. O sea, tiene que ser un número. Esa sería a primera vista lo que vemos que por qué es incorrecta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Bueno, podemos calcular la derivada. A lo mejor esto es lo que todavía no vieron. Acá que podemos ver, tenemos una función f. Tenemos la función f que es diferenciable. Recuerden que lo que vieron con el profesor hoy, para calcular la derivada direccional podemos aplicar la definición, y si no también se nos achica bastante el cálculo utilizando
haciendo el producto del gradiente de la función en el punto por el vector unitario, del vector en la dirección que nos están dando, pero escrito en forma unitaria. Entonces, la función f, y para poder usar eso, nosotros tenemos que ver que esta función sea diferenciable. Y lo que podemos hacer para ver si esa función es diferenciable es ver si podemos aplicar la condición suficiente de diferenciabilidad. ¿Que cuál era? Yo tengo una función, está definida en el punto 1, 0, es continua la función. Si la función no es continua, ya decimos que no es diferenciable en ese punto, pero la función es continua en todo el plano, el dominio es todo el plano. Si calculamos las derivadas parciales de esta función, la derivada respecto de x, esto nos va a dar un polinomio. Respecto de x es 2x por e a la i, y la derivada respecto de y es x cuadrado sería una constante por la derivada de e a la i, que es e a la i. Entonces vemos que ambas derivadas parciales son continuas en todo el plano, y en particular lo van a hacer en un entorno de el punto 1, 0, y además existen estas derivadas en el punto 1, 0. Acá me daría e a la 0 es 1, 1, 2, y acá me queda 1. Estas serían las derivadas parciales. Entonces, como las derivadas parciales existen y son continuas en un entorno del punto, la función f es diferenciable. Como la función es diferenciable, entonces para calcular la derivada direccional en la dirección del vector u, en la dirección del vector u, lo podemos hacer calculando el gradiente de la función en el 1, 0 por el vector unitario. Entonces, ¿a qué es igual el gradiente? Y el vector compuesto, cuyas componentes son las derivadas parciales. Así que va a ser 2, 1, ¿no? 2, 1. Por, y ahora lo que tendría que hacer es tomar este vector, el 4i más 3j, y dividirlo por su norma para convertirlo en unitario. La norma de ese vector es 5. Entonces, si el vector 4i más 3, bueno, vamos a escribirlo en forma de para ordenado también. Si el vector 4, 3 lo divido por su norma, que es 5, ahora 4 quintos, 3 quintos es el vector unitario. Por lo tanto, la derivada direccional va a ser este producto que tengo acá. Y eso me va a dar un número. ¿Está? Bueno. Después me dice el ejercicio 2A. ¿En qué direcciones existe la derivada direccional en el punto 2, 1? En ese ejercicio, lo que hay que... Tenemos que ver que qué pasa en el punto 2, 1. Cuando x vale 2, tengo... es un punto problema, de los que llamamos un punto problemático. Entonces yo tengo que ver, para poder calcular la derivada direccional, tengo que aplicar la definición. Bueno, y calculamos la derivada direccional en forma genérica para un θ cualquiera, y entonces observamos la expresión de esa derivada direccional para qué valores de θ existe, porque para otros puede que no esté definido. Entonces diremos, existe la derivada direccional en estas direcciones y en estas no. Pero bueno,
para responder al punto A, tengo que aplicar la derivada, aplicar la definición de la derivada direccional. Bueno, después que respondan el inciso A, van a ver que es inmediata la respuesta del B. En el ejercicio, bueno, o sea, acá lo que tienen que hacer y ya empiezan a practicar es la cálculo de derivada direccional aplicando la definición. Tengan la mano siempre, lo van haciendo de a poco. No lo vamos a hacer ahora porque recién hoy lo vieron el tema, así que tienen que volver a repasar la teoría. Pero para responder al compañero que preguntó por el ejercicio 3B, dice, calcular la derivada direccional de f en el punto P y en la dirección indicada. Este era donde teníamos el problema. A ver. El 3B. Bueno, ¿cuál es el problema con ese ejercicio? Acá tenemos una función, esta función que tenemos acá no va a tener problemas, o sea, es continua por ser producto de funciones continuas, porque tengo x por y, que lo podemos considerar un polinomio, por e a la z, que es una exponencial, producto de funciones continuas es continua. Cuando calcule las derivadas respecto de x, de y y de z, porque acá la función ¿cómo se llama? Depende de 3 variables. Bueno, vamos a ver que esas derivadas parciales son continuas, así que la función va a ser, y están definidas en el punto 240 o en el 000. No, perdón. Está bien, está definida en este punto, en el 240, por lo tanto la función es diferenciable y voy a poder aplicar lo mismo que en el ejercicio anterior, o sea, la derivada en la dirección del vector u de f en el 240 va a ser igual al gradiente de la función en el 240 por el vector unitario. Lo que acá hay que determinar, el vector unitario, ¿quién es? Porque va de P a Q. Tengo que escribir, armar mi vector unitario. A ver si alguien quiere entrar. Entonces, hay que armar el vector unitario para después calcular el gradiente de la función y reemplazarlo. ¿Cuál sería? No sé cuál es la duda que tienen en este ejercicio. No, el vector sería esa era la duda. Bueno, fíjense que el vector unitario, o sea, yo lo que quiero es un vector que va de P a Q. ¿Sí? Entonces, va a tener 3 componentes ese vector y va a ser, si va de P en dirección a Q, entonces el vector va a ser 0 menos 2. 0 menos 4, o sea, porque es Q menos P, y 0 menos 0. O sea que el vector U va a ser el menos 2, menos 4, 0. Después tengo que calcular la norma de ese vector y dividir, o sea, ahora tengo que dividir esto por la norma del vector U para convertir esto a un vector unitario y no a un vector de norma, no sé, lo que sea. Esa es la única diferencia. Fíjense en los ejercicios, en este ejercicio 3, cualquiera de las 3 funciones es diferenciable, verifíquenlo, calculan sus derivadas parciales, viendo que son continuas y que existen en el punto. En el inciso A me dan un punto y el ángulo. En el inciso B me dan me dan 2 puntos, entonces me dicen y me indican la dirección desde qué punto hasta qué punto.
Y en el inciso C me dan el punto, siempre me tiene que dar un punto donde yo quiero ver la derivada direccional, y me dan el vector U, que lo tengo que convertir en vector unitario, porque esto no es unitario, por más que todas sus componentes sean U. Entonces son las tres maneras distintas en que me pueden dar. Acá lo que me está cambiando es cómo me expresan en qué dirección tengo que calcular la derivada. No tiene mayor complejidad ese ejercicio. ¿Está? Gracias, profe, ahí entendí. Bien. Después en el ejercicio 4 me pide analizar en el 0, 0 la existencia de la derivada direccional en todas las direcciones. Bueno, fíjense, o sea, tienen que volver a leer la teoría y repasar cómo es que calculábamos la existencia de derivada direccional en todas las direcciones, o sea, lo vamos a hacer para un θ genérico y después analizamos esa función si nos queda en función de θ, para qué valores de θ eso existe, ver cómo se calculan, o sea, cuando el punto es un punto problema, como en este caso, el 0, 0, no por este 0, sino por este, por el 0 de la i, que es donde se me parte, no se parte la función, sino que hay una diferencia. Sí, acá se parte porque es para todo cuando el i vale 0 para todo x. Tengo una rajadura ahí de la función. Tenemos que ver si está subsanado o es discontinua, pero así todo, ya vieron en teoría cómo se puede calcular la derivada direccional. Bueno, no sé, no quiero avanzar mucho más en el práctico porque está como la teoría recién dada y tienen que ponerse a leerla, a mirar los ejemplos y ver que son similares, o sea, de cada ejemplo que les ha explicado el profe, ustedes pueden retomar los ejercicios del práctico guiándose por esos ejemplos, por esos casos particulares. Profe, ¿vio lo que faltaba un teorema? Lo dijo Gonza, que para hacer, por ejemplo, el 2b se necesitaba un teorema que no estaba en la teoría, para que lo pongan después. Ah, bueno, me voy a fijar, no sé hasta dónde llegó de la teoría, pero el profe, ¿qué le quedó dar? Parece que no está en la teoría, tipo, en el PDF falta un teorema. Ah, bueno, me voy a fijar a ver qué es lo que se necesita. Bueno, le voy a preguntar a David. Y se lo agregamos, le digo a David que modifique los prácticos. La verdad que no me di cuenta. ¿No necesitan para el ejercicio 2? No sé, ¿qué necesitan? ¿En qué direcciones existen? No le encuentro. Bueno, después le voy a consultar a Gonzalo a ver a qué se refería. Y se lo subimos ahora en un ratito. Alguna aclaración ahí en la PEDCO. Bueno, si no tienen más dudas, podemos dejar la clase acá o seguimos con otras dudas de los prácticos anteriores que les hayan quedado incompleto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quieren que veamos algo avancemos algo más de este práctico? Capaz que están con álgebra, por eso no Porque rinden, bueno. Yo estaba haciendo el 3D, profe. ¿Hay algún solucionario para ver si está bien los resultados? Sí, tenemos las soluciones del práctico, pero bueno, queremos que sigan avanzando ustedes
Porque como lo tenemos completo, no podemos ir a participar, yo al menos no sé cómo hacerlo, particionando ejercicio por ejercicio para ver si está bien. Me voy a fijar, no sé que tengo las... Un recorte de pantalla en el PDF, si no. Sí, no, Y no. otra cosa, profe, Lo tengo ¿hasta qué separado. ejercicio hay que hacer? Y tengo que preguntarle a David cuánto avanzó de la... Yo le entendí que había dado casi todo derivada direccional. Me voy a Menos el fijar. último tema. Bueno, me voy a fijar. Bueno, ya cuando vean que no, que les está pidiendo algo que no pueden avanzar, no sé hasta dónde llegó para ver hasta qué ejercicio pueden hacer. ¿Ustedes cuándo rinden? ¿El miércoles? ¿Mañana? Algunos el miércoles, Los el que viene. Por eso. No. Entonces, el jueves seguimos con o sea, porque si rinden mañana, no sé qué hora, cuándo se van a poner a hacer algo del práctico 6, pero bueno, tengan en cuenta que son más o menos 2 clases por práctico, así que entre el jueves y el martes que viene ya se terminaría el práctico de derivada direccional, el martes que viene, y arrancamos ya con extremos, así que no se atrasen, no dejen una materia por rendir la otra. Le voy a consultar a los profes a ver hasta dónde, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que les falta y se lo subimos a la PEDCO, chicos. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Y voy a ver si les pongo los resultados de los primeros ejercicios, la respuesta de los primeros ejercicios del TP6. Bueno, nos vemos.